Hola, buenas tardes. Eh, Ahora sí vamos a comenzar esta actividad del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio, con un tema específico pero interesante, que es el del cuerpo de peritos y peritas que como experiencia piloto está trabajando en el Departamento Judicial de La Plata, asistiendo a los juzgados en lo civil y comercial que están trabajando con el proyecto de oralidad y de trámite oral en los procesos civiles y comerciales. Eh, Como les van a ver y como les decía, es una experiencia nueva, es una experiencia piloto, es una idea interesante. Entiendo que tienen resultados también interesantes y promisorios para compartir. También tengo preguntas, pero me las voy a guardar para la etapa de preguntas, porque después de escuchar algunas exposiciones vamos a abrir al diálogo y a las preguntas que las asistentes y los asistentes puedan tener sobre el funcionamiento, sobre el destino de esta experiencia, sobre qué han notado de bueno o para mejorar en esta experiencia. Como les digo, tengo mis propias interrogantes también, que me los voy a guardar para ese momento, pero para comenzar, vamos a escuchar a la doctora Fabiana Coradi, que es jueza civil y comercial en el Departamento Judicial de La Plata, también docente, y que nos va a hacer una introducción sobre esta experiencia. Fabiana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les vamos a comentar un poquito la experiencia que venimos desarrollando desde hace un año prácticamente, porque si bien la resolución que da inicio a este plan piloto es fines del año 2019, con el problema de la pandemia recién pudimos reactivar todo en el año pasado, durante los primeros 6 meses tuvo una buena respuesta. Por ese motivo, hace muy poquito se reanudó por otros 6 meses más el plan piloto. ¿En qué consiste este trabajo, la tarea del equipo técnico? El equipo técnico fue creado durante la presidencia del recordado doctor De Lázari, quien siempre nos ha propiciado los distintos adelantos en el marco de la oralidad, porque antes nos apoyó fervientemente con el tema de la videograbación de audiencias, y en la última presidencia también nos apoyó con este tema de la implementación del equipo técnico. Nosotros veíamos que era necesario, en general, los juzgados que estábamos adheridos a oralidad desde el año 2016, que en las audiencias preliminares a veces lo que necesitábamos era un apoyo extra, que era contar con una opinión técnica para llegar a un acuerdo. Y bueno, esa cuestión se hizo saber, y por ese motivo se creó este equipo técnico, que hoy en día está conformado por 2 peritos médicos, uno traumatólogo y una doctora legista. Después tenemos una psicóloga, una contadora y un ingeniero mecánico. La actividad que desarrollan ellos es asesorar al juzgado. Dependen de la Corte, y a partir de la última resolución forman parte de la asesoría pericial, pero trabajan físicamente en el Palacio de Tribunales y tienen una comunicación muy fluida con nosotros. Nosotros hacemos, es decir, no solamente le pedimos intervención para que nos colaboren en las audiencias preliminares, sino también a veces necesitamos que nos asesoren sobre si algún punto de pericia que quizá no lo consideramos correcto, entonces le damos una vista y ellos nos asesoran y nos apuntalan en esos aspectos, incluso nos dan motivo como para
pedir otro tipo de punto de pericia, o nos hace que tomemos atención en ciertos aspectos que quizás nuestro ojo jurídico no está afilado de la manera que ellos tienen el ojo técnico, digamos, o el ojo científico. Entonces, su función es asesorar al juzgado, pero también tiene la facultad de intervenir en las audiencias con nosotros. Tal es así que hay distintos tipos de intervenciones. Por ejemplo, porque esto está todo, digamos, como es un plan piloto, está un poco sujeto a prueba. Entonces, por ejemplo, en algunos casos les he pedido que participen conmigo en las audiencias, y ellos les dan a las personas que previamente estuvieron siendo analizadas, le llevaron los estudios, por ejemplo el médico, le dan su visión sobre la incapacidad que cuentan, si es que hay un reclamo de incapacidad, por ejemplo. A veces sucede que no es necesario que vengan a las audiencias. Yo les consulto incluso a las partes. ¿Ustedes tienen intención de arreglar? En ese caso me dicen que sí, entonces les doy vista al equipo técnico. El equipo técnico hace un informe, me hace un informe a mí, y vemos si es necesario que intervengan o no en la audiencia, porque convengamos que si todos los juzgados que estamos en oralidad vamos a llamar a todos los peritos a intervenir en las audiencias, no van a tener tiempo material como para hacernos los informes. Pero nos rescatan mucho en la diaria también. A veces sucede que tenemos alguna consulta a nivel contable, entonces una rápida mirada de la documental con la contadora, ya podemos aclarar alguna situación, algún punto que para nosotros resulta oscuro, o nos sugiere a veces preguntar o pedir algún elemento más que quizás no se nos hubiera ocurrido porque digamos, nuestra visión está limitada a lo jurídico. Los peritos están funcionando, como les dije, en el Palacio de Tribunales, tienen su lugar que ha sido cedido por el juzgado 1 y el 12, son dos salitas que, bueno, cuando volvamos a la presencialidad van a trabajar allí. Sé que el doctor Guillén ha entrevistado a sus pacientes, a los justiciables, también en sedes de reconocimiento médico de tribunales, y digamos, la principal ayuda es la de poder llegar a conciliar en la audiencia preliminar. A veces no la obtenemos en la primera audiencia, pero sí se los escucha, piensan, incluso las compañías de seguro hacen la consulta con el asesor legal, y muchas veces el acuerdo viene a posteriori. Y en realidad todavía estamos en la prueba. Tal es así que yo diría que creo que cumplido los nuevos 6 meses que se han reanudado hace poquito, vamos a tener ya resultados mucho más auspiciosos. Pero sinceramente ha sido de una gran ayuda al juzgado, y realmente lo que nos ha permitido a nosotros es tener una dinámica de trabajo realmente enriquecedora, porque incluso hacemos reuniones de tipo grupal, es decir, varios de los peritos, es decir, nos juntamos con los peritos muchas veces en reuniones, ahora por Teams, para hablar ciertos casos, intercambiar ideas, y a veces ya con eso yo me voy con un asesoramiento que no necesariamente tiene que ser por escrito, para luego afrontar las cuestiones que se debaten en la audiencia preliminar. También es importante destacar que también colabora mucho con el tema de los amparos de salud. Hemos tenido algunos casos que los hemos pasado, y en
en el día pudimos tener el asesoramiento médico. Así que bueno, es muy valioso el aporte de ellos. A mí me gustaría, bueno, ahora los van a conocer y cada uno va a dar su impronta de cómo vienen desarrollando la tarea, y después, bueno, estamos abiertos a las preguntas que quieran hacernos. Cecilia, no sé si querés aportar alguna cosita más de lo que dije. Bueno, buenas tardes. Sí, yo quiero aportar, en principio agradecerles el espacio al Colegio de Abogados de La Plata. Fíjense, recién estaba pensando que estamos los 4 pilares de nuestra formación, ¿no? Porque está la facultad con el Centro de Estudios sobre Modernización de Litigación y Gestión Judicial, que ha promovido este encuentro, el Colegio de Abogados que nos ha recibido, el aporte del Colegio de Magistrados sumándose a este encuentro, y bueno, la Suprema Corte de Justicia que ha motorizado que esto sea posible. Creo que es significativo porque es una manera de empezar a trabajar juntos y no ser un poco estas islas que a veces solemos ser, ¿no? Además, no solo hacer conocer cómo está funcionando este grupo de peritos, sino contar también con la experiencia de otros jueces, no solo Fabiana que nos acompaña, la doctora Tedesco, la doctora Sandra Gral, también, bueno, se estaban por sumar otros colegas, así que me parece significativo en cuanto a que todos podamos aportar de esta experiencia. ¿Qué sucedió con el cuerpo de peritos? Nosotros veníamos transitando el proyecto de oralidad, que bien señalaba Fabiana. Ese proyecto de oralidad significaba básicamente una mayor presencia del juez, estar en las audiencias, gestionar directamente la causa, fundamentalmente 2 encuentros que llamamos la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Durante el tránsito, cuando empezó todo esto, en este proyecto desde el año 2016, nos dimos cuenta que nos sirvió mucho esta gestión, pero nos faltaba la 4ª pata, que era contar con un dictamen pericial oportuno para justamente tener elementos objetivos al momento de sentarnos a conversar. A veces la voluntad de las partes no sirve, en tanto no puede complementar este dato objetivo con el que sí o sí necesitamos tener presente. Eso vino a cubrirlo este cuerpo técnico pericial. Y seguramente nos desencontramos en algunas cuestiones procesales porque no estamos hablando de un aporte de la prueba pericial, sino que estamos hablando de un informe preliminar que se suministra al juez para que nosotros podamos avenir a las partes, ¿no? Con las mesas. Octubre del año pasado, ¿verdad? Necesito saber eso. Sí. Ahí tenemos. O sea, lo que yo necesito son 2 cosas. Fecha exacta de que se levantó. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, el informe preliminar es el que nos suministran a nosotros el equipo técnico cuando lo requerimos para poder llevar adelante productivamente esta parte. Si no, sucedía que con la agenda cargada del juzgado, fijábamos la audiencia preliminar y nos encontrábamos con la mejor voluntad, las partes dispuestas a conversar, pero sin elementos objetivos posibles para poder llegar a un punto medio o avenirnos. Esto es lo que nos viene a complementar este informe preliminar. Por eso aclaramos, nos hemos reunido incluso con otros jueces cuando esto se dio inicio, que no hace mucho, pandemia mediante, para unificar un poco los criterios justamente porque estábamos en construcción. ¿Qué es lo que le íbamos a pedir al cuerpo pericial? ¿Y qué es lo que nos podían ellos suministrar? ¿Y en qué momento? Tengan en cuenta que para nosotros la estrategia es la presentación oportuna de este informe. Si lo acompañan después, quizás ya pasa el momento procesal oportuno en el que las partes están con la voluntad de arreglar. Y ya pasamos a la producción de la prueba en la que, bueno, arranca toda otra etapa. Les digo pandemia mediante,
porque la resolución, si bien salió allá por el 2019 con la creación de este cuerpo, no se lleva a poner en marcha. Justamente nos faltaba un integrante, que era el ingeniero mecánico, y empieza el tema del distanciamiento y las cuestiones de protocolo sanitario. Eso conlleva que nos encontramos prácticamente con la puesta en marcha en plena pandemia, lo que significó para nosotros adecuarnos también en cuanto a su funcionamiento, ya no presencial, sino a distancia, y justamente con la intervención mediante estas audiencias en modo Teams, o incluso los informes preliminares que nos remitían electrónicamente. Sin perjuicio de lo cual nos hemos reunido, hemos consensuado, y nos han dado grandes resultados. Si quieren, podemos compartirles algunas estadísticas de los juicios que estuvimos llevando adelante, a ver si Fernanda nos comparte. Hemos hecho un muestreo de varios temas. Uno es relacionado con las especialidades y otro está relacionado con lo que verdaderamente se ha cerrado, que es lo que nos interesa. Acá, especialmente, nos hemos encontrado con acuerdos celebrados en el momento de la audiencia preliminar y acuerdos celebrados ya en la etapa de prueba y acuerdos también celebrados posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? La lectura nuestra es la siguiente. No hay que, como señalaba Fabiana, no siempre el informe preliminar produce el efecto inmediato. Ustedes saben que cualquier transacción, empezar a hablar, la posibilidad de un arreglo lleva tiempo. Nosotros es como que damos los elementos para que esto suceda, pero no sabemos el momento en que va a suceder. Ponemos toda a disposición para que suceda, pero el momento oportuno es el que conviene en las partes. Y sí ponemos terreno fértil para ello, pero a los números me voy a remitir ahora, cuando ustedes puedan ver, en que nos hemos llevado a sorpresas que juicios en los que, bueno, dijimos, evidentemente no se puede llegar a arreglo, semanas después de tener esta audiencia preliminar, presentan las partes el convenio basados en el informe preliminar presentado por los peritos. Significa que este informe preliminar ha cumplido su objetivo. Los peritos, ahora van ustedes a compartir con ellos, intervienen respecto de manera interdisciplinaria. ¿Qué significa esto? Que si corresponde la intervención del perito médico traumatólogo, el doctor Guillén, y él requiere la complementación de su informe con la perito médico legista, que aclaro también es laboralista, la doctora Plastino también puede completar su informe. Ahí pueden observar el grado de presentaciones. Tengan en cuenta que esta muestra la hicimos sobre un universo de 30 causas. Y en esta, por supuesto, siempre la mayor cantidad de especialidad corresponde al perito traumatólogo, psicólogo y legista. En menor medida, ingeniero mecánico, contador. Esas un poco son las especialidades que oscilan en su requerimiento. Cuando se requiere complementar con otra, como puede ser el perito neurólogo, ya nosotros lo remitimos a asesoría pericial porque no tenemos esta especialidad. Se imaginan que el cuerpo técnico se ha conformado con la mayor cantidad o las mayores especialidades requeridas. Luego, en el caso de ser necesario, ese informe que se incorpora de carácter preliminar, si las partes se entienden y están de acuerdo en que ha completado los puntos periciales que fueran requeridos, puede ser incorporado como prueba pericial a la causa. Pero eso es mediante acuerdo de partes. Yo quisiera, bueno, si es que podemos compartir, ahí pueden ver las presentaciones, lo que hablábamos.
carácter de psicólogo, contador, médico legista, fíjense. El traumatólogo es el que obtiene un 30%, 31%. Le sigue el 15% del médico legista, 13% de ingeniero mecánico, el contador con un 6% y el psicólogo con un 36%. Muchas veces ocurre también esto de que piden psicólogo / psiquiatra. En esos casos nosotros derivamos al legista y también al perito psicólogo, de entender que corresponde a la intervención de la especialidad de psiquiatría, ahí deberemos recurrir a nuestra asesoría pericial. Ese es un poco el diagrama que tenemos que corrobora esta prueba piloto inicial respecto a que entendía que estas especialidades eran las de mayor requerimiento. Sí, podemos compartir el correspondiente a los acuerdos, Fernanda. Bueno, llevamos una estadística, por supuesto, para ver los avances. En esta estadística, además de, bueno, los datos, ahí tienen los links para acceder a las audiencias preliminares, la intervención de los peritos. ¿Cuánto hemos arreglado? En 3 meses que nosotros hemos abierto el juicio, que hemos trabado la litis, hemos fijado la preliminar y hemos arreglado el juicio. Posterior a la audiencia preliminar ya en prueba, no han llegado a más de un año. O sea, estamos acortando el proceso significativamente. Y no solo eso, estamos evitando la generación de instancias superiores. Estas causas se están cerrando, si es con la audiencia preliminar en el plazo de 3 meses, o si es durante el transcurso de la prueba, a más tardar en un año. Lo que corresponde comparar con juicios que a todos nos ha pasado, que duran entre 7 y 10 años promedio. Así que esto lo seguimos de cerca, por supuesto, que es una construcción diaria que vamos haciendo, pero ahí tienen todos los detalles. Y en la torta tienen las causas, el detalle y los links. En la torta, no sé si se podrá compartir, Fernanda, de los porcentajes, pero igual, si no lo ven, yo se los digo. El porcentaje en audiencia preliminar asciende a un 30%, 27%. El resto, entre un 10 y un 6%, se concilian posteriormente a la audiencia preliminar, ya sea en prueba o incluso en la etapa posterior a la prueba. Así que tenemos un porcentaje significativo de causas que no llegan a sentencia, sino que se desarrollan y se cierran en el marco de estas instancias, no solo la preliminar, que es la que originariamente estaba prevista para conciliar, sino que en la etapa del desarrollo de la prueba también. Pero me gustaría ahora que escuchen a los protagonistas, y se los quiero presentar. El doctor Ignacio Guillén es médico traumatólogo, Alida Bellisi es psicóloga, Eloisa Plastino, médico legista y laboralista, el ingeniero Ariel Larrauri, ingeniero mecánico, y la contadora Florencia Rodríguez. Creo que empezábamos compartiendo algunas palabras y experiencias de lo que puede sumar el doctor Guillén, ¿no? Doctor Guillén. Buenas tardes, no, creo que empezaba Alida. Doctor. Bueno, y si no está, sí, está Alida disponible ahí, pero muteada. Ahí estoy. ¿Se escucha? Ahora Sí. sí. Muy buenas tardes a todos. La verdad que para mí es una alegría y un honor estar en estas jornadas y compartir un poquito nuestro trabajo, este proyecto que a mi parecer, y seguramente para mis compañeros también lo es maravilloso, y yo estaba pensando, ¿no?
lo importante que es un proyecto con estas características en un momento bisagra de la humanidad, pienso yo. Estamos entre paradigmas, ¿no? Un paradigma de existencia que está caducando y estamos yendo hacia otro nuevo con unas características muy similares a este proyecto. Estaba como haciendo la comparación, ¿no? Porque estamos viviendo desde lo personal, desde lo social, desde las instituciones, cambios radicales de existencia. Entonces pensaba lo acertado que ha sido la creación de este proyecto en la justicia, pensando en el cambio en las instituciones tan necesario, ¿no? Bueno, y justamente después de decir esto, voy a decir las características del proyecto que tiene que ver con las características de la vida actual, que también la pandemia impulsó. Y bueno, nuestra función es asesorar a los jueces de un modo rápido, efectivo, siendo claros, concisos, y esto requiere de una comunicación fluida, fundamentalmente, que bueno, pandemia mediante ha sido a través del WhatsApp, y yo diría que va con la misma rapidez que el WhatsApp, la forma que estamos intentando trabajar. Y quizás también pensaba que nosotros quizás venimos de otros ámbitos, ¿no? De la medicina, la psicología, somos quizás con otros códigos, ¿no? Nuestra forma de abordar la profesión, y bueno, y entonces eso genera un modo de comunicación distinto, quizás con mucha menos formalidad a la que el Poder Judicial está acostumbrado, y eso nos acerca mucho, hace que todo sea posible, que todas estas características de rapidez, de flexibilidad, de claridad y de eficacia sean posibles. Bueno, también porque tengo acá machete yo, porque si no, no hablo también como las doctoras que hablan tan lindo, yo tengo acá machete. Bueno, también pensaba, ¿no? que esto requiere de un modo técnico diferente y nuevo, por lo menos yo hablo desde mi profesión, que yo tengo que encontrar resultados rápidos, que son bien distintos a lo que significaba un psicodiagnóstico clásico, que lleva mucho tiempo. Y bueno, quizás, no sé si quieren hacerme preguntas, pero bueno, en lo que respecta a mi parte, pues yo quería hablar un poco en general del proyecto, y bueno, a mis compañeros ya los han presentado. Bueno, todo esto tiene que es un modo rápido, eficaz, pero con un rigor científico igual a que si lo hiciéramos como se hacía clásicamente. Yo hablo del psicodiagnóstico clásico, que lleva por lo menos un mes con cada persona, un mes y medio, varias entrevistas, y en mi caso, para poder lograr este resultado, tiene que ser en una entrevista y con el mismo rigor científico. Entonces se me ha presentado el desafío de encontrar la forma, y encontrar la forma en la virtualidad ahora, ¿no? Que lo hace más difícil, pero no imposible, y me he llevado gratas sorpresas, por suerte. Venimos a un buen ritmo, y haciendo camino al andar, y con mucho apoyo de los juzgados, de los jueces, de los secretarios, de la institución también, con el sistema que están implementando específicamente para nosotros, que es el sistema Augusta, pero tiene que ser diferente porque tiene que ajustarse a esta rapidez y eficacia que necesitamos para trabajar y asesorar, como decía la doctora Valeros, en tiempo y forma, ¿no? De esta forma nueva, de esta forma que ahora la realidad nos pide en la justicia, y creo que en todos los ámbitos de la vida. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo más, puntualmente de mi rubro. Yo puedo seguir hablando, pero no, bueno, no sé, yo no los quiero aburrir. te diría, si no, que escuchemos al doctor Guillén, y después quizás si alguna de las otras juezas que veo acá presentes quieren compartirnos algo de su experiencia, las escuchamos, y
Si quieren van levantando la mano para hacerlo ordenado y vamos escuchando preguntas. Así que, doctor Guillén. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la convocatoria que nos hacen. Es un gusto poder participar y contar un poco la experiencia que estamos realizando, este nuevo camino. La verdad, como dijeron la doctora Valeros y la doctora Coradi, empezamos en el medio de una pandemia. Fue muy dificultoso, hubo que instrumentar mecanismos nuevos. Todos pusieron algo de sí para que esto arrancó despacio, medio nos costó, pero bueno, ahora es como que el mecanismo se ha ido aceitando y las cosas van dando otros resultados. Voy a ver si les puedo compartir pantalla. No sé si ven ahí, si alguno me puede decir si ve. Sí, perfecto. Bueno, les cuento un poco, les muestro algunos slides como para charlar y abrir el debate. Se trata de estos nuevos informes técnicos, ¿no?, que generan esta nueva tendencia. Tratamos de generar cosas nuevas, nuevos modelos de trabajo estamos buscando. Para nosotros, desde este cuerpo de peritos, es un gusto poder dialogar con los jueces y con los funcionarios, con los secretarios, con los abogados de cada juzgado, que uno antes lo veía de atrás de un mostrador, a través de un papel, y nunca los conocía. Ahora tenemos un trato cordial y directo. Eso nos permite hacer una resolución rápida de las cosas. Es como una tarea, como si fuera un comando que va rápido y resuelve las cuestiones. Por supuesto, hemos descubierto que todo este trato que hemos generado y a través de estas audiencias hemos humanizado este proceso, porque le damos un eje central a la persona que sufre el accidente y a las partes en cuanto al trato y al diálogo que tenemos. Es muy importante algo que hicieron los jueces con nosotros, que es darnos a conocer el resultado de nuestra gestión. Porque antes un perito se rompía todo, hacía el trabajo, hacía su mejor esfuerzo, entregaba la pericia y el último resultado era ver si algún día cobraba un cheque. Entonces, era una transacción, una cosa horrible. Hoy sentimos que nuestro trabajo da un resultado positivo, negativo, que lo podemos mejorar o cambiar para bien. Y bueno, nos ha enseñado a tener este compromiso del trabajo en equipo, todos juntos, ¿no? Bueno, acá les muestro los integrantes que están en la charla. Este es el que está solo es el ingeniero pobre, que se nos unió después, con gran trabajo de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales y de los juzgados, porque no lo podíamos traer al grupo. Y después está la doctora Belici, la licenciada, que es la psicóloga. Está la doctora Eloísa Plastino, que es nuestra médica legista y laboral, y Florencia Rodríguez, que es nuestra contadora. Bueno, y por supuesto Ariel Larrauri. Bueno, ¿cómo es el trabajo que realizamos, básicamente? Los jueces piden una intervención de nuestra parte. Eso genera una solicitud que va a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales. Esta secretaría designa al especialista y una vez que el especialista es designado para intervenir en la causa, se contacta con el juzgado y con el funcionario que la tiene. Ahora en esta parte les cuento un poco cómo es mi trabajo, porque cada uno tiene su parte, ¿no? Yo lo que hago es, en la gran mayoría de los casos, cito a un examen, a una vista médica, en el cuerpo médico de sanidad, al damnificado, y genero el informe técnico. Les pongo lo nuevo y lo viejo, porque los juicios muchas veces empezaron hace 3, 4, 5 años. Entonces una cosa es lo que tenía el damnificado o lo que reclama, y otra cosa es lo que tiene hoy, la secuela. Eso es lo que evaluamos. Presentamos el informe al juzgado en forma digital, y ahí quedamos a disposición de vuestra señoría, que como bien explicaron las doctoras, a veces nos necesitan y a veces no. Cuando nos necesitan, intervenimos en la audiencia esa preliminar. ¿Qué hacemos en la audiencia preliminar? Bueno, le aclaramos a las partes si queda alguna duda sobre el informe que presentamos.
eso genera una aceptación o un rechazo del mismo. Y esa aceptación, que es lo que explica la doctora Valeros y Coradi, genera lo que todos quieren, un acuerdo y un final del proceso, rápido. El otro caso es que no se pongan de acuerdo, que la rechacen, que empiecen a insistir con que quieren más información o más profundidad de estudios, y ahí, bueno, se hace una derivación a la asesoría pericial, donde cuentan quizás con más tecnología y el procedimiento se alarga, por supuesto, en los tiempos. Con respecto a mi trabajo, la primera experiencia en estos meses, me salgo un poco de lo que dijo la doctora Valeros, y acá pongo todos los juzgados, porque se han ido sumando, y al día de la fecha es como que vemos que cada vez se suman más. Entonces, en mi casuística yo tengo esta cantidad de informes solicitados, que fueron 57, hemos generado 42, han desistido uno que fue por un acuerdo rápido de las partes antes de que pudiéramos ver al damnificado, y 14 informes están en producción. Eso quiere decir que esa gente tiene que ser evaluada y generado. Hemos hecho informes múltiples, más de 2 peritos en 35 ocasiones, con respecto a estos pacientes, y 2 peritos 22 ocasiones. Vamos a tratar de utilizar en el futuro este tipo de matriz para hacer un análisis de nuestro trabajo, que es la matriz FODA. Es una matriz que se utiliza, una herramienta, para conocer la situación real en que se encuentra una organización, una empresa o un proyecto, que es lo que nosotros somos. Y eso nos plantea, de cara al futuro, corregir o mejorar este proyecto. ¿Cuál fue nuestra experiencia en estos primeros meses? Primero, la importancia del acceso a la información directa con el juez y los funcionarios, porque nosotros requerimos información y enseguida los tenemos a la mano. Vamos al juzgado, charlamos con ellos, nos ayudan, nos allanan el camino para conseguir los medios. De esa manera recopilamos todos los datos con celeridad, y en mi caso me permite hacer esa vista traumatológica actual, donde se compara con el expediente, con lo que reclaman las partes. Si es así o no es así, en qué estado estamos. Evaluamos el daño inicial y las secuelas actuales del damnificado, y ahí ya con el informe vamos a explicar en esa audiencia preliminar, en la oralidad, a las partes y a vuestra señoría la aclaración que necesite sobre ese informe que se genera. Es muy importante, que nos ha pasado en 2 o 3 ocasiones, ver al damnificado cómo comprende lo que se le explica, lo que le pasó y lo que tiene. Así como a las partes, porque a veces es una parte o la otra la que tendrá razón y por la que decidirán nuestros jueces. Pero se explica lo que se vio, por qué y cómo pasó. Por supuesto, como acabo de decir, el trabajo en equipo es fundamental. Desde el abogado más joven que está en el juzgado, hasta el juez, que nos atienden con la misma calidez, nos permiten intercambiar todo el tiempo opiniones y a veces ir para adelante y para atrás, cambiando la forma en que estamos generando este proyecto, porque es algo nuevo. Esto permite la formación de este nuevo equipo, nos permite realizar y desarrollar nuevos protocolos rápidos de asesoramiento, generando cuestionarios propios de acuerdo a cada especialidad que estamos trabajando con los jueces. Para ello utilizamos plataformas electrónicas, es decir, trabajamos desde el juzgado, desde casa, de distintas formas. A veces, por ejemplo, la doctora Belici, la licenciada Belici, por WhatsApp, hace las entrevistas de la gente, que es el único medio que tienen para conectarla. Y vamos a explicar a la audiencia de nuevo nuestra visión. Resumimos la evaluación a vuestra señoría y a las partes, pero reitero, en especial al damnificado siempre. Y tomamos a las partes y al damnificado como el eje central de esas aclaraciones. Bueno, estos protocolos flexibles y rápidos nos dan la oportunidad de generar estos acuerdos rápidos, ¿no? Y estamos desarrollando entonces cuestionarios abiertos, ¿no?
porque eso nos permite hacer cuestionarios abiertos o rápidos versus lo que recibimos, que son los copio y pego de las demandas, que ustedes como abogados ven a veces que copian y pegan las preguntas y a veces ni tienen relación con la causa que estamos tratando. Entonces, esas preguntas múltiples, que a veces vienen 20, 30 preguntas cerradas, nos permiten respuestas vacías, cortas. Por eso estamos tratando de generar cuestionarios con preguntas más profundas, más abiertas, que nos permitan nutrir de mayor información al juez. Bueno, por eso estamos cambiando, nos salimos de esta pila de expedientes y nos enfrentamos a esta nueva generación de trabajo. ¿Qué buscamos? Llegar a la oralidad explicando en forma fácil y clara y que le sirva a vuestra señoría como una herramienta de acuerdo, es decir, transcribir el idioma de nuestra experticia en algo de todos los días, que se entienda. Con respecto a las debilidades y las amenazas de este proyecto, debido al corto plazo que llevamos, que es de un año, como explicaron, van a ser producto de debate cuando alcancemos la totalidad de la suma de los elementos estadísticos para emitir una conclusión fiable con respecto a los resultados. Todavía no podemos hablar de esto, llevamos poco tiempo. Con respecto a los datos finales, diría que el tiempo promedio de recepción y generación de informes, en mi caso, es de alrededor de 3 meses, entre que se pide la intervención y entre que se genera el informe y se le entrega al juez. Hemos tenido mayor necesidad de utilización de algunos recursos que no los hemos podido usar por la pandemia. Si no hemos podido acceder libremente a sanidad al consultorio. Se está gestionando la compra de un equipo nuevo para evaluar a los pacientes, y lo que estamos intentando es ponernos de acuerdo con las partes para que lleguen a esa vista médica, el damnificado, con una información completa. En lo traumatológico sería la historia clínica y los estudios complementarios, en especial resonancias, tomografías, radiografías. Como conclusión, sin duda el objetivo de este equipo es un asesoramiento rápido, de calidad, claro para el entendimiento de vuestras señorías, superador para que lleguen a ese acuerdo rápido, y trabajar mucho en actuar en la oralidad, en la audiencia. Siendo el eje central nuestro, los jueces, dándole esta herramienta útil y fácil de utilizar, y las partes, a quienes le debemos una explicación en esa audiencia, a la que necesiten, acercándoles nuestra información técnica y de utilidad, que lo entiendan fácilmente lo que estamos queriendo explicar, y acercar al justiciable al proceso. Bueno, por ahora, eso es todo lo que tengo para mostrarles. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay más peritas y peritos acá. Veo a la contadora Rodríguez, Larrauri, Plastino. No sé si alguna de ustedes quiere tomar la palabra y comentarnos algo acerca de la experiencia. Las escuchamos atentamente. Bueno, Eloísa tiene una experiencia muy fresquita de hoy a la mañana, ¿no? ¿Te animás a contarla? Ahí está. Hola, ¿qué Ahí tal? estás. Ahí Hola. estoy. No me podía desbloquear. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es María Eloísa Plastino. Bueno, ya acá las juezas manifestaron mi formación. Sí, hoy tuve una experiencia muy satisfactoria en lo profesional y en lo personal. Tiene ambas visiones. Bueno, hoy entrevisté a una mujer que se encuentra en Bransen por una causa ahí con el juzgado 1. La señora está postrada por un accidente de tránsito, y cuando hablo ahí con Gisela Forest y le consulto que realmente yo necesitaba, que sabía las condiciones en las que se encontraba la paciente, la señora, yo necesitaba realizar un interrogatorio.
porque una de las cosas en mi práctica, en lo que a mí como médico legista y médico laboral me sucede, es que siempre contamos, como dijo el doctor Guillén y la licenciada Lida, siempre por parte de los juzgados, lo que nosotros necesitamos, la información que necesitamos, siempre hay mucha fluidez, hay contacto directo, cosa que nos facilita mucho más nuestro trabajo. Pero una vez que se presentan las demandas y nosotros empezamos a leer todo, por lo menos en mi caso, leo la demanda, la contestación, si hay una causa penal también la miro, empiezo a observar todos los medios de prueba que presentan. Es una cosa que desde el inicio de mi trabajo me llama mucho la atención, me hace mucho ruido, porque todas las pruebas, sobre todo la documental, la que presentan, muchas veces resulta insuficiente, muy carente e incompleta. Entonces nosotros, para poder acercarle al juez un informe con respecto a lo que sucede o la visión nuestra, siento que a veces estamos muy limitados. En este caso puntual, como dice la doctora Valeros, la prueba era bastante completa, pero yo necesitaba acercarme a la parte actora para poder interrogarla y a ver qué era lo que realmente había sucedido. Coincidió que estaba el hijo, la señora la llamé por WhatsApp, también a veces utilizo ese medio, creo que es la primera vez, Salida por ahí lo utiliza de manera más frecuente. Y me encontré con un montón de respuestas que no me cerraban en las pruebas presentadas. O sea, en el interrogatorio me terminaban de cerrar un montón de cosas y pude indagar en algunas cosas puntuales de los hechos, ¿no? No sé, que la mujer, obviamente después hay una parte que se olvidó, su hijo estaba ahí, su familia estaba ahí también, para facilitarme información. Bueno, esto pasa a modo personal, doctora Valero, pero lo voy a contar. Cuando termina el interrogatorio, me encuentro con un mensaje del hijo agradeciéndome, diciéndome que eso le daba tranquilidad, que esto le estaba dando tranquilidad, que ellos querían justicia, porque el dolor que estaban sintiendo era enorme. Una mujer de 65 años que hace 2 años está postrada, que no puede valerse por sí sola, que necesita de terceros. Y al momento del interrogatorio, que empiezo a preguntarle por la medicación que estaba recibiendo, yo ya sabía que tenía un diagnóstico de depresión, me dijo, yo necesito, por favor, doctora, que me ayude con esto. Entonces yo le expliqué que nosotros éramos auxiliares de la justicia, que nosotros íbamos a hacer todo lo posible para, a partir de lo que ellos habían presentado en la demanda, hacer un informe completo, para que después, obviamente, el juez decida. Reconfortante, sí, me parece fundamental la llegada a las personas, a la gente, la comunicación, no solamente con los juzgados, que bueno, lo reitero, lo dijo el doctor Guillén, es constante, es una ayuda permanente y es gratificante por todo, por el trato, por las formas. Pero bueno, en lo personal, como médico legista, hoy es uno de los tantos, con la doctora Coradi también me pasó, en un caso de una menor en un amparo, también sucedió lo mismo, que eso creó doctora Coradi, que es al que se refirió hoy usted, que eso es el seguimiento, que usted le va a pedir a la defensoría a ver qué pasó. Me quedé ahí y le pregunté a la doctora, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa nena? Estamos hablando de una menor de edad. Me parece fundamental esta llegada y este espacio que nos brindan y nos ofrecen y nos autorizan cuando les pedimos a los juzgados, sobre todo a los jueces, para que podamos tomar intervención de otra manera. Bueno, fueron varios, doctor Valeros, así que bueno, pero justamente hoy sucedió eso, que bueno, obviamente que sí, que yo ahora voy a poder hacer mi informe de manera completa. Fabiana, pensé que... Sí. Muchísimas gracias. No, de nada. Quería... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Fabiana. Sí. No, quería acotar a lo que dijo la doctora Plastino. La Defensoría inició un amparo de una menor, de una bebé, que estaba internada, estaba internada desde que nació, con serias dificultades, que obviamente yo veía el diagnóstico y me pedían solamente unos tubos de oxígeno.
Entonces, en vez de ordenarlo, que además que estaba un poquito, digamos, la documental que traía era muy escasa, estaba en un hospital público, le di vista a Eloísa, que en horas me dijo que no solamente necesitábamos contar con la historia clínica de la niña, que yo eso lo había solicitado y lo había pensado para pedirlo, sino también de la mamá, y a su vez otros accesorios, porque si yo le otorgaba los tubos de oxígeno, no colaboraba en nada, porque era un combo, era un montón de cosas más que iban a necesitar y que ni la Defensoría lo solicitaba. Entonces ella tuvo una entrevista personal con la madre estaba cuidando a la nena en el hospital, así que hizo la audiencia por Teams, y una vez que se desarrolló todo eso, tuvimos una reunión con la gente del ministerio, y la nena pudo ser externada, y bueno, y ahora estamos con el seguimiento, a ver cómo está cumpliendo el ministerio con todos los requisitos, las cosas que necesita esa menor para tener esa asistencia médica que es de por vida. Así que bueno, nos queda esta misión. Así que bueno, sí fue la verdad un caso que realmente nos conmovió y que nos tuvo varios días pensando, porque no era solamente otorgarle, en este caso, los tubos de oxígeno, sino es un poco más allá y hablar con la madre y concientizar a la madre del seguimiento que debe llevar su hija, y bueno, y en eso estamos. Bueno, quería agregar eso como para completar tu manifestación, sí. Bien, no sé si el ingeniero Larrauri o la contadora Rodríguez, alguno de los dos, en ese orden, en otro orden. Ahí la contadora, pero no sé si tiene habilitado el micrófono. A ver. Ahí deberías poder desmutearte. Ahí está, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, yo también, para aclarar, o sea, ya se dijo muchas cosas que sí, que es en común a cada una de las profesiones, pero hacer una aclaración en mi trabajo en particular, que quizás, a diferencia de los médicos o de la licenciada psicóloga, yo no tengo este encuentro con las partes, digamos, para hacer un control previo sería. Y lo que nosotros, o lo que hacemos, digamos, en nuestro caso, en la parte contable, es, para que esto sea ágil, ¿no? Es con la documental, una vez que recibimos exactamente la convocatoria y el pedido o las cuestiones que, digamos, las juezas necesitan saber, o sea, vemos con la documental que está en el expediente, trabajamos sobre eso, para que sea práctico, ¿no? Y inclusive en los informes, cuando, digamos, a partir de un punto, con la documental que tenemos en el expediente, no podemos dar respuesta, a ellos también les sirve esa información de que lo que está presentado es insuficiente, y ya le da un panorama inclusive, ¿no? Por supuesto, si es muy compleja o requiere de un análisis más profundo, también, como bien lo dijeron digamos, cada una de las partes, se pasaría a la asesoría pericial. Bueno, básicamente es eso, también hay mucho, como hay la parte numérica, a lo mejor de liquidaciones y demás, en eso también hay mucho, digamos, pedido, como para, digamos, ver desde el punto de vista nuestro cómo se liquida, que a veces hasta las diferencias son mínimas o hasta coinciden, digamos, ¿no? Pero bueno, eso más que nada es el trabajo que nosotros hacemos, o mi experiencia, lo que fuimos haciendo durante todos estos meses, ¿no? Y sí, no quiero dejar digamos, de mencionar de la participación que tuvimos de parte de los juzgados en cuanto al acompañamiento, el aprendizaje, porque también esto de lo que decían, de que, digamos, estar en pandemia, de no estar ahí, de no contar a lo mejor con
digamos, para nosotros fueron todos, hay digamos, programas que son nuevos, y bueno, el acompañamiento que tuvimos de los juzgados en cuanto al conocimiento, la enseñanza, y yo creo que también esto de poner en común ideas, experiencia, conocimiento, criterio, hace digamos, que se obtengan mejores resultados, y el éxito de este proyecto yo creo que se ve potenciado. Entonces yo, digamos, no quiero dejar de hacer esa mención porque creo que cada uno de nosotros como equipo técnico tuvimos mucho acompañamiento de parte de los juzgados, y del juzgado en general y toda la gente que lo acompaña, ¿no? Porque, o sea, por eso no quiero dejar de mencionarlo a eso. Bueno, muchísimas gracias. Ingeniero Larragli, creo que ya no tiene opción. Bueno, buenas tardes a todos. Y no, para agregar ya de lo que han dicho mis compañeros, es que esto para mí personalmente, y creo que para mis compañeros también, es un gran equipo. O sea, nos sentimos como parte de un team con todos los juzgados, porque tenemos un feedback de ida y vuelta muy seguido, y la verdad es que ellos nos proveen de todo el material necesario, y nosotros podemos desarrollar entonces una labor más completa, ¿no? Cuando ya nos asignan la causa, nosotros nos comunicamos con la persona encargada de la causa en el juzgado, y ahí ya empieza el trabajo, digamos, ¿no? Qué elementos hay, qué se puede aportar, si hay causa penal, si no hay causa penal, si hay demás elementos reservados. Entonces uno a partir de ahí empieza a trabajar, elabora un informe, se comunica con la parte, se comunica con la persona encargada del juzgado, y bueno, y ahí le da el panorama de la situación, qué es lo que se puede esgrimir, qué es lo que no se puede esgrimir, y bueno, y se llega a un resultado acabado. Muchas veces desde lo mío, yo dependo mucho, porque de alguna manera, si bien todos estamos reconstruyendo un suceso anterior, la parte de la ingeniería es un poco más dura en ese sentido, de que yo necesito un levantamiento de rastros previo, una situación previa de documentación, para poder después sentarme y generar una mecánica, ¿no es cierto? Entonces, lo que suele ocurrir, que a veces en las causas nos llegan bastante incompletas, que es lógico, ¿no? Porque muchas veces cuando ocurren estos sucesos de choques y ese tipo de cosas, nadie se baja con una cámara fotográfica para sacar fotos, levantar rastros, ni nada de eso. Están todos preocupados por su propia integridad, ¿no? Entonces, muchas veces, si no interviene la policía inmediatamente, se pierden muchos datos. Así todo, también se pueden aportar cosas, y creo que en el conjunto ayuda muchísimo. Pero por sobre todas las cosas, yo lo que quería resaltar es que esto es un gran equipo, y creo que día a día va mejorando, y nos sentimos que estamos muy acompañados. Bueno, muchísimas gracias también. No sé si la doctora Tedesco o la doctora Gral querían hacer alguna manifestación también sobre la experiencia. Es sin obligación de compra. Sí, creo que ahí deberías poder, Luciana, desmutearte. Ahí está. Ahí está, tenía que poner cancelar eso. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Pato. Yo por mi parte, si pudiera aportar algo digamos, a todas las palabras que me precedieron, que fueron muy enriquecedoras, quisiera señalar, como para poner en contexto, la cuestión relativa a cómo llegamos a esta situación, ¿no? Nosotros, a raíz del plan de oralidad que se implementó en el año 2016 y que llevamos a cabo varios de los jueces, de los que estamos acá todos, y varios en toda la provincia de Buenos Aires, en ese sentido, se pudieron evidenciar falencias importantes en cuanto a la
a la falta de peritos que por distintas razones ya teníamos de hacía muchos años. Entonces, en ese sentido, fuimos planteando esta cuestión, y el cuerpo de peritos, justamente el cuerpo técnico sería, lo que evidencia es potenciando, digamos, esa cuestión vinculada a poder sacar el beneficio que ya teníamos con el plan de oralidad. ¿Por qué? Porque justamente una de las cuestiones que nosotros veíamos era que teníamos una alta tasa de conciliación cuando llegábamos a la audiencia de vista de causa, y no de esa manera cuando teníamos en la audiencia preliminar, que nos estaba faltando algunas cuestiones vinculadas justamente a cuestiones técnicas. Entonces, en ese sentido, yo lo veo de mucha relevancia. En mi caso personal, yo lo utilizo, intento que integren las audiencias solo en aquellos casos que realmente pueden, digamos, de alguna manera aclarar algunas cuestiones. Pero en líneas generales entiendo que hago una selección previa de qué causas aplicarlos, digamos, que intervenga el cuerpo de técnicos y en qué causas no. Cuando yo veo que la causa puede tener alguna situación en la que es necesario aclarar solo algunos aspectos relativos a algunas cuestiones técnicas, los hago intervenir, y en algunas causas que son de mayor complejidad prefiero no hacerlo. Yo esa diferenciación la hago en el sentido de no dilatar las causas. Yo hice participación en 11 causas, en 2 de ellas las intervenciones del cuerpo técnico fueron tenidas como pericia, y en una de ellas, que justamente es un caso que terminé homologando el día de hoy, fue con la intervención de la contadora, que era una cuestión vinculada con una aseguradora, y lo que nosotros necesitábamos era dilucidar cuestiones de cómo había sido el reclamo efectuado hasta de la compañía por parte de una persona que le habían robado el vehículo, como para, justamente era parte de esa defensa, y la perito con su dictamen contable pudo establecer esas cuestiones de las cartas documento y distintas cuestiones de reclamo que había hecho la parte, y eso nos generó que la compañía haga un ofrecimiento en la audiencia preliminar. Por eso yo destaco la cuestión relativa a que no hago participación del cuerpo técnico cuando por ahí son causas muy complejas, y que la idea no es adelantar toda la prueba, digamos, pericial, por decirlo de alguna manera, sino tener el asesoramiento que nombraron tanto la doctora Valeros como la doctora Coradi, perdón. Así que bueno, en ese sentido yo quería darles mi experiencia. Bueno, no sé si hay algo que más, si alguien quiere preguntar algo por alguna cuestión. Pero bueno, así he utilizado el cuerpo de técnicos. Bueno, muchísimas gracias. Me dicen de producción que tenemos un video, y si mientras ven el video quienes quieran hacer preguntas van pensando y levantando la mano, vamos dando la palabra ordenadamente para hacer las preguntas, ¿sí? No sé, Fernanda, si estás, cuando vos digas.
Desde Secretaría se libraron oficios tanto al hospital como a la UFI interviniente para contar con los elementos de prueba objetivos, tanto sea su historia clínica como la causa penal. Y una vez que llegaron esos elementos a la causa, se fijó la fecha de audiencia preliminar con una antelación de 2 meses y se estableció cuál era el cuerpo técnico que iba a intervenir. El cuerpo técnico tomó vista del expediente y citó al actor de manera presencial para hacerle una entrevista y llevar a cabo el informe. Ello nos permitió tener una idea más acabada de la situación del proceso, cuál era la incapacidad del actor, en qué situación nos encontrábamos, y en la audiencia preliminar este cuerpo técnico asesor pudo evacuar todas aquellas dudas que teníamos las partes en cuanto al informe y darnos su visión sobre el hecho, lo que permite mucho antes de la sentencia tener un panorama de la situación y poder estar con mejores herramientas a la hora de negociar o poder conciliar el pleito de daños y perjuicios. Considero que la experiencia fue muy satisfactoria porque el dictamen del perito se produjo con anterioridad a la audiencia preliminar. Considero que eso es una muy buena base para poder avanzar en la negociación. No cabe duda que fue decisivo también a los efectos de poder avanzar, tanto para una parte como para la otra, y que hubiera sido de sumo valor para que el juez, en el momento de intervenir en la audiencia preliminar, hubiera podido despejar el resto de las pruebas. Muy positivo, no por obtener o por llegar a resultados que nos resulten más amigables, tal vez con los intereses de nuestro cliente, sino porque son Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo? Se vio perfectamente. Ah, perfecto. Bien. Les decía que tengo una pregunta ya acá en el chat, que es para Lida. Y hay una mano levantada ahí de Vanessa Prado. Ok, bueno, ahora que ya empecé con este, después voy con la doctora Prado, para que comparta la experiencia de gestión con herramientas como Google Forms. A Lida. Sí, tiene que ver con el informe, que es todo un tema, porque cuando la respuesta o nuestro informe no es oral, tenemos que hacerlo escrito y eso requiere tiempo. Bueno, por lo menos en mi caso, que tengo mucho para explicar y bueno, en principio lo que habíamos establecido, en mi caso, son establecer preguntas base 4, que son las que siempre se repiten en general en los expedientes, y me parecían las más atinadas para apuntar, ¿no? Como las más efectivas y las más contundentes. Pero así todo se me hacía, cuando me requieren el informe escrito, se me hace difícil en cuanto a los tiempos, ¿no? Porque hay un tiempo que hay que cumplir, que tiene que ver con las audiencias, ¿no? Y eso es importantísimo. Por eso el juzgado 1 captó perfectamente la dificultad que tenía porque perdía mucho tiempo con los informes escritos. Entonces, la doctora Guillermina de Luca y Fernanda Nil me ayudaron a establecer una especie de formulario, un informe tipo formulario que se llama Google, que es Google Form, en el que iba a estar la información puntual de lo que se me requiere como perito psicóloga, y bueno, lo armamos nosotras en conjunto, bien específico, bien puntual, en principio, bueno, el nombre de la causa, los datos personales del actor, y el grado de incapacidad, una breve reseña de las
las secuelas, el grado de incapacidad y el tratamiento. Muy específico, y realmente eso fue muy liberador para mí, y es lo que me permite también cumplir con los plazos lo más rápido posible. Y realmente es una herramienta que no conocía y hasta ahora va muy bien. Vamos haciendo camino al andar con eso. Muchísimas gracias. La doctora Prado tenía, creo, una pregunta. Sí, en realidad más que una pregunta, bueno, quería contarles, yo soy jueza del Foro Laboral, así que vemos muy auspiciosamente esta prueba piloto, porque la verdad es que, bueno, también tenemos muchas pericias, contamos con pocos peritos también, la asesoría pericial ya todos saben que está como un poco desbordada, así que si solicitamos informes a la asesoría pericial, por ahí demora aproximadamente un año. Así que bueno, con todo esto que yo estoy escuchando de las experiencias que tienen, bueno, realmente vamos a hacer uso de este cuerpo técnico y bueno, esperamos también poder trabajar de la misma manera que lo está haciendo el Fuero Civil. Así que después sí tendré algunas dudas sobre cómo instrumentarlo, pero bueno, ahí en esos videos quedó bastante claro. También, bueno, me interesó el tema de que comienza como un informe técnico, pero después puede ser utilizado como prueba. Había comentado la doctora Valeros, en el caso de que las partes estén de acuerdo. Está bien. Y, por ejemplo, si alguno no está de acuerdo, que queda como un mero informe técnico, es una duda esa que tengo yo, o sea, quedaría como un mero informe técnico y después vamos a lo que digan los peritos en el dictamen pericial. Sería la idea, ¿no? Bueno, supongo que todavía no tenemos muchas experiencias. La idea, en general, han estado siempre de acuerdo, pero la idea de ese informe preliminar es arreglar. Claro. Si no arreglan, seguimos ya con ponemos toda la prueba sobre la mesa y bueno, damos avance al proceso normal como lo conocemos y dejamos de lado esta instancia. Lo que ocurre muchas veces es que en este informe preliminar no se abordan todos los puntos periciales en la totalidad. Porque, claro, como decían los peritos, bueno, tomamos los 4 o 5 puntos medulares para ver si hay un posible arreglo. Porque claro, imagínense que si no, esto se transformaría en un tiempo de trabajo mucho mayor. Entonces, como señalaba la doctora Tedesco, es muy importante esta gestión previa, decir, bueno, estas causas pueden llegar a arreglar, se las pasamos al cuerpo técnico, sacamos la hojarasca, digamos, le dejamos las que son pesadas, de difícil prueba, para un proceso donde intervenga otro tipo de peritos. No los sobrecargamos a ellos con esta tarea más profunda, sino que lo que necesitamos de ellos es el avance hacia la posibilidad de arreglo en la preliminar. Claro, básicamente vemos que hay una posibilidad de acuerdo, determinar, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos la audiencia de conciliación, generalmente ya contamos con las pericias, pero para tener las pericias transcurre un montón de tiempo, y esto sería muy útil porque, bueno, donde vemos que hay posibilidades de acuerdo, directamente ya contaríamos con este informe. Así que bueno, quiero felicitarlos por esta prueba piloto y la estábamos esperando poder participar, así que bueno, ya seguramente nos estaremos comunicando. Así que bueno, felicitaciones al cuerpo técnico y bueno, también a los que iniciaron este proyecto. Muchísimas gracias. Y la doctora Gral tenía una pregunta. Sí, bueno, o comentario. Sí, hoy cuando preguntaron no podía hablar, por eso no contesté. Pero bueno, aprovechando la intervención que tuvo recién la colega, lo que yo suelo hacer cuando tengo ya el informe técnico y se los presento a las partes, le hago saber que independientemente de que se haga una pericia posterior, para mí el informe técnico sigue teniendo valor, digamos, va a ser una información más que yo voy a utilizar también al momento de dictar sentencia. No como una prueba pericial, digamos, con la cual confrontar con la pericia que se haga en el expediente, pero sí como ese apoyo y eso que significa para mí el valor que tiene el informe, y sobre todo en casos como cuando interviene el ingeniero mecánico, por ejemplo, ¿no? Que él nos dice, bueno, con todo lo que hay en el expediente, con lo que tenemos, no es posible determinar, supónganse, cuál fue la mecánica del accidente, porque no hubo como él decía, si retiran las piezas, mueven los vehículos, o no viene la policía de manera inmediata, no hay elementos para hacer la pericia,
ingeniero mecánica con lo que hay, si no, sí podemos con los automóviles, alguna foto, alguna cosa, pero muy poco. Lo que yo les digo a las partes, en el momento de la audiencia preliminar, e incluso alguna vez él ha participado en esas audiencias para explicar por qué la pericia no se puede hacer con esos elementos, o por qué hay una hipótesis probable, pero que no puede corroborar por esa falta de elementos, lo que yo les digo es que si este perito con esta información no pudo hacer la pericia, otro perito que pongamos de lista o de asesoría pericial con esos mismos elementos tampoco va a poder hacer la pericia, con lo cual ese informe técnico tiene, digamos, esa relevancia, es decir, para que las partes tomen conciencia de que si tienen que probar el hecho o tienen que probar la culpa a la víctima, con lo que hay, así como están, no lo van a poder hacer. Entonces, ¿para qué vamos a nombrar otro perito que nos va a contestar lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí lo que empezamos a trabajar ahí entonces es qué otras pruebas hay, ¿sí? ¿Qué otras pruebas distintas de las que ya evaluó el perito ingeniero mecánico hay para llevar adelante el proceso, ¿no? Es decir, para establecer si hubo o no culpa a la víctima, o para establecer lo que se esté discutiendo. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a acercar más a las partes, es decir, bueno, sí, no es que, bueno, lo dejo para que el perito lo haga, el perito futuro que venga y nos diga, si ya el perito hoy nos dijo tal cosa, ¿no? Es decir, hay casos, hay cuestiones en las cuales es muy difícil que el otro perito diga una cosa diferente, ¿no? Entonces, eso también, digamos, ayuda a ponernos a todos los que estamos interviniendo en ese momento en la audiencia, a seguir valorando y viendo cómo va a seguir el proceso, si va a seguir o no. A veces piden suspensión de plazo por unos días, es decir, se va generando otras estrategias, y a mí me parece que como experiencia, ¿no? Como un resumen de la experiencia, yo me anoté 3 palabras que son para mí las que resumen todo esto que estamos haciendo y las distintas modalidades. Yo, por ejemplo, como ahora hay más congestión de casos, como dijo el Ignacio, y hay más demora en la presentación de los informes, por ejemplo, yo hago la audiencia, y en la audiencia preliminar, sin el informe todavía, ya se lo he pasado a ellos, pero sé que va a faltar tiempo para que hagan el informe, les anuncio que si están de acuerdo, digamos, que sigamos con la intervención del perito técnico, con el informe, como a modo de pericia, y acuerdan las partes normalmente ese informe con los puntos preacordados, ni siquiera con sus puntos de pericia. Y después, cuando tenemos el informe, le decimos, bueno, ahí evaluamos si necesitan ampliar, si quieren hacer alguna pregunta más, o si quedó todo evacuado, y la verdad que ese modo de trabajo también me resultó, con lo cual también vemos que es flexible, es decir, si el informe lo tenemos antes, después, qué acordamos con las partes, cuándo. Y yo lo que he notado, y me parece a mí las 3 palabras, y con esto termino, confianza, que es la confianza que tenemos nosotros en el cuerpo técnico hacia nosotros, y también las partes y los letrados, es decir, hay un alto grado de confianza en el trabajo que se hace, por la calidad que tienen los expertos que están designados, porque vienen de una institución, digamos, de la Suprema Corte, donde están trabajando, se genera un ámbito de confianza muy importante para todos los que estamos involucrados. Transparencia también, un alto grado de transparencia de cómo se trabaja, qué es lo que se hace, qué es lo que se busca, y colaboración. La colaboración no solamente, como ya mencionaron, entre nosotros y el cuerpo, sino también las partes. Las partes prestan mucha colaboración, están muy interesados en que esto funcione, prestan el apoyo en todo lo que se les pide, aun cuando nos salgamos del código, digamos, aun cuando nos salgamos de reglas, decir, esto cómo lo hacemos, está en el código, no importa, buscamos los mecanismos para traer, para incorporar, y todas las partes, todas intervienen de la misma manera, actora, demandada, es decir, no hay que decir favorecemos a uno, favorecemos a otros, todos tienen la posibilidad de esta manera flexible de producir esos elementos o las cuestiones que falten para tener realmente ese apoyo, digamos, múltiples, como un múltiple apoyo para poder solucionar mejor y antes el conflicto, ¿no? Así que esas me parece a mí que son las palabras que por ahora ilustran un poco la tarea que estamos llevando entre todos a cabo. Así que bueno, muchas gracias a todos, ¿no? A los peritos, a los colegas, a los letrados que también colaboran. Muchas gracias. Me voy a levantar la mano yo mismo. No, creo que me parece que más allá de los criterios jurisdiccionales antiguos, restrictivos de la prueba anticipada, ¿no? Que
tradicionalmente los criterios eran bien restrictivos de la prueba anticipada y con todas esas ideas de que no podía, que era excepcional, de interpretación restringida, que tenía que hacerse lo menos posible, y parece que más allá de esos criterios hay actualmente un consenso hasta internacional, diría, en el sentido de que cuanto antes tengamos la prueba pericial, más fácil se hace una posible solución acordada, y así lo tienen los alemanes, los franceses, los italianos, y en todos los proyectos de reforma de Código Procesal está incluido que la prueba anticipada no tiene un criterio de interpretación restrictivo ni restringido, y la prueba anticipada en la mediación, y la prueba anticipada a los fines de poder hacer un acuerdo, con lo cual me parece, y los testimonios hasta acá dan cuenta de que es útil, sirve, facilita hasta la posible pericia posterior, ¿no es cierto? Porque como explicaban, hasta puede determinar, hacernos afinar algunos puntos de pericia, pulirlos, adecuarlos más a lo que se requiere. Tengo una duda que es jurídica y se refiere a la comunicación con las peritos y peritos, porque en algún momento se mencionaron reuniones y en otro momento se mencionaron WhatsApp, y mi consulta es si hay comunicación entre las juezas, digo juezas porque son todas mujeres, así que está bien, acá no tengo que decir juezas y jueces, digo, entre las juezas y las peritas y peritos por fuera de las actuaciones judiciales y sin que las partes estén presentes, y caso afirmativo, si eso afecta el derecho de defensa de las partes. Para cualquiera. Puedo empezar si quieren, después me agregan. Hay un juez también, que es Fabio Arreaga, que está por ahí. Ah, no lo había visto, perdón, retiro entonces Bueno, juezas y jueces. Mira, lógicamente, tratándose de gestión, hay cuestiones que pulir. Nosotros, por ejemplo, las reuniones que hemos tenido no han sido relacionadas con el caso puntual, sino con esta puesta en marcha, cómo es esto de, bueno, preguntas básicas, cómo nos vamos a manejar. Esta adaptabilidad constante que hablábamos, necesitamos la adaptabilidad constante, es decir, Alida, me supera hacer el informe manual. Bueno, busquémonos la manera de hacer un esquema de algún formulario. ¿Necesitamos que venga la audiencia? No. Que me grabe el informe y lo paso si es necesario. A veces la estrategia de a las partes mostrarles que tengo al perito al lado, ya con eso es un elemento que me cambia. Queda respondida. Son de gestión y no sobre los casos, sobre el proceso en particular. No. Por lo menos en mi punto, creo que todos en el En mi caso también. En mi caso también. Fueron todas de gestión y quizás fueron más al comienzo que nos poníamos de acuerdo cómo nos íbamos a comunicar. En principio, piensen que empezó a funcionar todo esto en pandemia. Claro. Y requiere un trabajo bastante minucioso del juez y del juzgado, de estar encima de los expedientes. Tenemos que estar todos muy comprometidos, todo el grupo de trabajo del juzgado que se ocupa de la relación del juzgado con los peritos, tiene que estar muy comprometido. Por ende, nos encargamos, piensen que nosotros con una designación la hacemos a través de la Secretaría de Asuntos Jurisdiccionales. Entonces, yo, por ejemplo, recién la semana pasada delegué el pedido de designación en un funcionario. Lo hacía personalmente. ¿Por qué? Porque es una cuestión personal, ¿no? Pero siempre me da la sensación que tengo que probarlo yo y después poder delegarlo en otro. Y así con relación a la entrega del material, el tema de las preguntas, que sí, en general es un cuestionario, cada perito tiene un cuestionario o una serie de preguntas a las que responde su informe preliminar. Piensen que es un informe, no es la pericia. Yo también tuve casos como Cecilia y como Luciana,
que aceptaron las partes de común acuerdo que ese informe sea considerado como pericia. Y quizá quisieron hacer alguna aclaración más, que el perito no tuvo inconveniente de hacerla, y con eso quedó cerrado el asunto y la parte de prueba pericial quedó terminada. Y también quiero aclarar que, como también dijo Luciana, yo tampoco envío todos los casos. No sé si al comienzo lo dije, todos los casos donde se traba la litis y donde estoy por llamar a audiencia preliminar, no les doy curso, sino aquellos que veo, de acuerdo a las circunstancias, que puede llegar a haber un acuerdo, e incluso cuando tengo dudas, les pregunto a las partes por despacho si ellos prestan conformidad para que intervenga el equipo técnico, y si piensan llegar a un acuerdo, porque sabemos que muchas partes no quieren arreglar o no tienen instrucciones. A veces la compañía de seguros dice, no tengo instrucciones, entonces ¿para qué vamos a perder tiempo en eso? La idea es siempre llegar o a un acuerdo, o si no, llegar a una sentencia lo más rápido posible. Pero con una gestión artesanal. Claro, el tema es ese, necesita de mucho compromiso, y le estamos poniendo mucho el cuerpo para que esto funcione. Ahora, hay muchas cosas que las vamos puliendo en este plan piloto, y que las vamos a dejar allanadas para que si el grupo se incorpora, ya va a estar un poco más ágil la cosa. Buenísimo. Me dicen otra vez de producción que tengo otro video. Oh. Sí, bueno, es que somos así. No, yo para que vean lo que se hace, nada más. A ver si es cierto. Ya va a venir. Le damos la palabra al doctor. Buen día. Buen día a todos los presentes. Buen día, María de los Ángeles. Bueno, la posibilidad de asistir a la damnificada María de los Ángeles, odontóloga de profesión, en el Cuerpo Médico de Sanidad, como todos saben, donde nos encontramos junto a la doctora Plastino y la licenciada Belici, haciendo un examen multidisciplinario e integral, pero por separado de cada incumbencia. La damnificada, por supuesto, una excelente predisposición y colaboración al examen. En cuanto a mi incumbencia, según observo, primero en la documentación, luego de evaluar todo el siniestro y los daños que presenta la damnificada, la evaluó aproximadamente a los 11 meses o 12 meses del siniestro, porque esto fue el 9 de enero, y fue evaluada por nosotros en el cuerpo médico alrededor del el 28, creo que, de diciembre. Presentaba una secuela de una lesión de columna cervical por el accidente, que es por el impacto que produce un latigazo, que le desarrolló una incapacidad parcial temporaria durante 90 días, que fue oportunamente tratada por el doctor Sabajauregui en el Hospital Español, de la que evolucionó favorablemente, pero por supuesto le requirió 3 meses de dolor, de tratamientos y demás. Asimismo, como consta en autos, recibió un impacto en el hombro derecho que le produjo una omalgia, que es un dolor y una imposibilidad de utilizar su hombro, que requirió también un tiempo de recuperación, según relata María de los Ángeles, de alrededor de 90 días. Al momento de la evaluación traumatológica, realizar diferentes maniobras y exámenes acompañados de radiografías en el cuerpo médico. Como resultado de los mismos, el hombro presenta una movilidad completa, normal, sin afecciones y sin secuelas. En cuanto a la columna cervical, María de los Ángeles presenta un dolor crónico relacionado con su profesión y su
tarea. Como usted sabe, vuestra señoría, el odontólogo trabaja parado al lado del paciente, y eso al rato de estar trabajando le despierta cada tanto cervicalgias, que son dolores en la columna que la acompañan en forma crónica. Por ende, dictaminé y aconsejo la incapacidad expedida por mí en el informe técnico como permanente. Después, con respecto a los informes, le pregunto a la letrada de la parte actora, doctora, la pericia que acompaña en la documental, ¿es de el día 8 de noviembre o del 17 de enero? De 6 hojas. En principio se hizo unos días después de ocurrido el hecho, luego se amplió en el mes de noviembre. Bueno, yo ahí observo que la documental que tengo de 6 hojas está realizada el día 17 de noviembre. Claro, Bueno. primero la evaluó en el mes de enero y después la evaluó en el mes de noviembre, ya habiendo transcurrido un plazo razonable y con todos los estudios que se hizo durante los meses previos. Perfecto. Con respecto a otras lesiones referidas en la causa, no encontré lesiones en los miembros inferiores y no encontré a los 12 meses de ocurrido el siniestro ningún hematoma en el hombro afectado con función normal. Recalco la profesión de María de los Ángeles, que es odontóloga, y la molestia crónica que va a quedar con esa cervicalgia ocasional. Con respecto a la fractura de tabique nasal, que la doctora actora me pregunta por qué no me expedí, doctora, no me expedí porque, como bien dice la médica legal del equipo, la doctora Plastino, consideramos por la gravedad de la lesión y la rinorrea que presentaba, que es moco que le cae de la fosa nasal sin poder ser controlado a María de los Ángeles, que hay dos aspectos puntuales que deben ver especialistas en la materia. Uno es el laringólogo, que se expide con respecto al funcionamiento y a las enfermedades de la garganta, nariz y oído. Y otro es el cirujano plástico, que actúa en consecuencia para la reparación de esa fractura de los huesos propios de la nariz, el doctor Peiruet, pero actúa en la parte lo que es funcional, que según tengo entendido, María de los Ángeles sigue con problemas, lo dictamina el experto en otorrinolaringología. Estaría fuera de mi incumbencia. No sé si quieren preguntarme algo, si María de los Ángeles tal vez. Si nosotros habíamos ampliado en el mes de diciembre. Bueno, fíjense ahí, se ve muy claro el límite respecto a las incumbencias, la posible derivación a un cirujano estético, a un otorrino, la posibilidad de que intervenga la propia parte, el hecho de que se saquen las dudas respecto de qué síntomas o qué traumatología es producto del hecho y cuál no. La verdad que estaban todos presentes también, la doctora Plastino, Alida Bellisi, es un informe interdisciplinario integral de una complejidad bastante importante y un caso significativo en cuanto a varias afecciones. Luego de esto se derivó a 3 especialidades, pero ya asesoría pericial, al neurólogo, porque hubo un golpe en la cabeza, al cirujano estético y al otorrinolaringólogo. Así que ya se liberan las especialidades del cuerpo técnico. Altamente productivo, y lo que duró esa audiencia fueron 18 o 20 minutos. Luego, nada, Pablo, aclararles que el equipo también se armó físicamente, con provisiones que suministró la Corte, el espacio que era el antiguo despacho de los juzgados 1 y 12,
Y además se sumaron colaboraciones de cursos que se dictaron en el Instituto de Estudios Judiciales, y lo recibido en concepto de honorarios, por eso fue derivado a la adquisición de cámaras para el cuerpo de peritos. Así que, bueno, importante que esté funcionando y que cada día se complete más. Están pidiendo libros ahora, creo, el doctor Guillén ansiosamente. Me parece que hay una manito levantada ahí. Sí, la doctora Prado levantó la mano. Para laboral todavía falta, ¿eh? Si eso es lo que vas a preguntar. Lo que voy a preguntar, bueno, también relacionado con mi fuero, vieron que nosotros tenemos un baremo laboral, cual las incapacidades se fundan en ese baremo. Quería saber si el cuerpo técnico también se expide, bueno, de acuerdo al baremo con el que nosotros trabajamos. Y ahí la doctora Plastino, me parece, ¿no? Sí, en realidad nosotros hacemos uso de todos, digamos, de todas las profesiones que... habilitan a ver el micrófono, doctora Plastino. Ahí está. Bueno, doctora Prado, sí, en realidad siempre utilizamos un baremo, que es el Rinaldi Altuve, pero depende de la causa. Si en alguna cláusula existe puntualmente algún otro tipo de baremo, nos podemos expedir sobre otro. Bien. En ese sentido, hace poquito, en el juzgado de la doctora Valeros, tuve que evaluar una causa específicamente, la incapacidad, y todos los puntos, que eran un montón de puntos de las secuelas, los hice con él Altuve Rinaldi. Resulta que hubo uno puntual donde yo puse la incapacidad, era obesidad en este caso, un índice de masa corporal, que en otros baremos obviamente le daba un puntaje más alto. Pero el resto de las secuelas las había hecho con el Altuve Rinaldi. Entonces, bueno, eso es un acuerdo que, bueno, en la medida que vayamos trabajando lo haremos con cada uno de los juzgados, según la modalidad de trabajo y con el baremo que utilicen, pero nosotros, en general, siempre utilizamos ese baremo puntualmente. Por nosotros nosotros en nuestro caso tiene que ser el baremo que establece la ley de riesgo de trabajo, porque si no las partes ya desde el vamos no van a estar de acuerdo. Pero bueno, eso es importante saberlo entonces. Bien, bueno, pues, de antemano. El doctor Guillén también tiene la mano levantada. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Nacho. Un gusto verte, un gusto enorme. Bien. ¿Qué te iba a decir? Mira, en el caso, como dijo Eloísa, usamos todos los baremos, pero en el caso tuyo, si tuviéramos que trabajar por un juzgado laboral, utilizamos el 24557, que es el que usás vos. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos fijamos en 2 o 3, porque a veces la enfermedad sobre la que se pregunta, el 24557, es un baremo muy corto, que les sirve a ustedes y lo usan. Pero como bien te dijo Estamos obligados, Luisa, nos gustaría usar otro. Sí, no, por eso bajó la ley, pero suponete que estamos hablando de una artrosis cervical o de una rigidez articular. No lo contempla el 24557. Entonces, lo que hacemos es, en tu caso te daríamos una información sobre el 24557, complementándola con otro baremo que lo nombraríamos. Bien, está bien porque a veces las partes también solicitan la inconstitucionalidad de ese baremo, sobre todo con el tema de las cervicalgias, y bueno, no me voy a expedir ahora, pero bueno, nos resulta útil, a veces se declara la inconstitucionalidad y tomamos ese informe. Así que, pero bueno, en este caso no llegaríamos igualmente, estamos hablando de una situación previa a la sentencia, de una etapa preliminar, así que sería útil, por más que no esté en nuestro baremo, que se expidan, porque a veces los trabajadores sufren obviamente esas lesiones que no están contempladas. Sí, pero eso lo suelen tomar, la cervicalgia es el latigazo, lo más común, fíjate que ahí no está. Y nosotros entre 1 y 3% generalmente le damos que sacamos de otro baremo. Entonces, si vos tenés que analizar la movilidad después de 4 años del accidente, es complejo. Entonces, sí les queda muchas veces una cervicalgia residual, como fue el caso que mostraron. Pero bueno,
se aclara y después deciden ustedes, los jueces, Perfecto. que son los que terminan, ¿no? Bueno, gracias Nacho, gracias. Bueno, me parece que conocimos una experiencia nueva, conocimos una forma de trabajar novedosa que en definitiva viene a cubrir lo que más nos importa, que es, como siempre decimos, más que lo que nos queda cómodo a las abogadas y a los abogados, o a las juezas y a los jueces, lo que necesitan las personas que vienen a requerir de nuestros servicios, que vienen a requerir de la Administración de Justicia, que vienen a que sus conflictos sean solucionados. Y eso, en definitiva, si se puede hacer mejor, si se puede hacer de una forma más rápida, si se puede hacer de una forma más justa, todas las experiencias que tiendan a que se pueda cumplir con todo eso son bienvenidas y las festejamos y las alentamos. Así que, como dije, la pericia temprana o el informe técnico temprano que sirva para mejorar una pericia o para evitar la continuación del proceso es siempre bienvenido y es una herramienta útil, y acá nos quedó demostrado que es una herramienta útil y que gestionando de alguno de los casos, porque eso también recalco que dijeron varias de las juezas, que no es que todo va a esta experiencia, sino que hay que elegirlo, hay que seguirlo, hay que determinar cuál es el que va a merecer este tratamiento. Eso es una gestión específica de cada caso y es también algo que hay que cumplir, que requiere trabajo, que requiere esfuerzo, que requiere compromiso, pero que rinde frutos al final. Les agradecemos a todas y a todas los que vinieron, principalmente a las doctoras y a los peritas y peritos que fueron expositores, y cada vez que quieran un nuevo encuentro en el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de La Plata, acá estamos para facilitarlo y para compartir con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos, saludos. Todos. Gracias Chau, a chau. ustedes. Buenas tardes. Tardes, saludos. Chau.